Hay historias que parecen un thriller político, y os aseguro que esta es una de ellas. Vamos a meternos de lleno en el increíble proceso de 7 años que transformó a España, pasando de una dictadura de casi 40 años a una democracia moderna. Y todo, absolutamente todo, empieza con un solo hecho: la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Para que nos hagamos una idea de lo que estaba en juego, hay que imaginar esto. El país era literalmente una bomba de relojería. El fantasma de una nueva guerra civil estaba ahí, en cada esquina. Así que desactivar esa bomba exigía una precisión de cirujano, porque el más mínimo error y todo podía saltar por los aires. Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a recorrer la historia en 6 actos, 6 momentos clave. Desde la incertidumbre total tras la muerte de Franco y el plan súper audaz para desmontar la dictadura, hasta esa prueba de fuego que fue el golpe de Estado y, por supuesto, el legado que a día de hoy sigue generando debate. Pues empezamos. Es 20 de noviembre de 1975. Francisco Franco muere, y justo en ese instante se abre una ventana de oportunidad, sí, pero también de un riesgo extremo. El futuro de todo un país pendía de un hilo. En ese momento, el poder se lo disputaban básicamente 3 facciones que parecían totalmente irreconciliables. Por un lado estaba el búnker, los inmovilistas, que lo que querían era un franquismo sin Franco. En el otro extremo, los rupturistas, que exigían una ruptura total y absoluta con el pasado. Y en medio, un grupo de reformistas, gente del propio régimen, que buscaban un camino intermedio. El choque, vamos, parecía inevitable. Y aquí llega el primer giro de guión. El rey Juan Carlos, a quien el propio Franco había elegido como sucesor, hace un movimiento que de verdad nadie se esperaba. Nombra presidente del gobierno a Adolfo Suárez, un hombre que venía del sistema. Fue una apuesta increíblemente arriesgada que dejó a todo el mundo descolocado y que preparó el terreno para todo lo que vino después. Y aquí es donde la estrategia se vuelve brillante. Los reformistas deciden no chocar de frente con el sistema, sino hacer algo mucho más inteligente: usar las propias leyes de la dictadura para demolerla desde sus cimientos. Esta frase, fijaos, lo resume absolutamente todo. La idea, que fue del mentor del rey, Torcuato Fernández Miranda, era no romper la legalidad franquista, sino estirarla, transformarla desde dentro hasta convertirla en una democracia. Una genialidad política, sinceramente. El plan era, para que nos entendamos, casi inverosímil. ¿En qué consistía? En convencer a los procuradores de las Cortes franquistas, que eran los pilares del régimen, para que votaran a favor de una ley que significaba su propia desaparición política. Vamos, era pedirles que firmaran su propio suicidio institucional. Sobre el papel parecía imposible. Pero funcionó. Primero, Suárez consigue que las Cortes aprueben la ley, y después, el pueblo español la ratifica de forma masiva en un referéndum. Y lo que es de verdad interesante aquí es ese dato: un 94,2% a favor del sí. Un 94,2%. Eso no era una simple victoria, era un mandato popular abrumador para el cambio. La sociedad había hablado, y muy claro. Con ese respaldo popular tan masivo, Suárez se atreve a dar el paso más arriesgado de todos: legalizar el Partido Comunista. Y lo hace por sorpresa, un sábado santo, para intentar amortiguar la reacción furiosa de los militares. Fue una jugada de altísimo riesgo, no nos engañemos, pero era imprescindible para demostrar que la democracia que venía iba a ser de verdad, para todos. Claro que la transición era una carrera a contrarreloj. Mientras la política iba avanzando, el país se asomaba a 2 precipicios enormes. Por un lado, el colapso económico, y por otro, una espiral de violencia que no paraba de crecer. Mirad este número, porque lo dice todo. Una inflación del 26,4%. La economía estaba, sencillamente, al borde de la quiebra. Y sin estabilidad económica, la estabilidad política era imposible. Había que hacer algo, y rápido. La solución fue tan radical como necesaria: los pactos de la Moncloa. Todos los partidos, y digo todos, desde los comunistas hasta la derecha, hicieron algo que hoy nos parece impensable. Se sentaron juntos, dejaron a un lado sus diferencias y firmaron un acuerdo de mínimos para salvar al país. Fue un acto de responsabilidad histórica tremendo que estabilizó la economía y, lo más importante, demostró que el consenso era posible. Y ese mismo espíritu de consenso, de acuerdo, tuvo su punto álgido en la Constitución de 1978. Fue el documento que selló el pacto, redactado entre todos y aprobado de forma masiva por la ciudadanía. Era, por fin, la prueba de que España podía construir un futuro en común. Pero ojo, porque mientras los políticos pactaban en los despachos, la violencia en las calles no solo no paraba, sino que iba a más. Esta gráfica lo muestra con una crudeza brutal. La idea de una transición pacífica es en gran medida un mito. Los años de mayor consenso político fueron también los más sangrientos, sobre todo por el terrorismo de ETA.
Y toda esa tensión acumulada, toda esa resistencia del viejo régimen que se negaba a desaparecer, explotó. Y lo hizo en el momento más dramático de toda la transición, el auténtico clímax de esta historia. 23 de febrero de 1981. El teniente coronel Tejero entra a tiros en el Congreso de los Diputados. Durante 18 horas España entera contuvo la respiración, temiendo lo peor. La democracia pendía de un hilo hasta que, de madrugada, el rey apareció en televisión. Su mensaje fue claro, inequívoco. Ordenó a los militares defender la Constitución. El golpe fracasó. La democracia había superado su prueba de fuego. Una vez superado el golpe de Estado, solo quedaba una última prueba para consolidar todo el proceso. Había que demostrar que el poder podía cambiar de manos de forma pacífica y, sobre todo, democrática. Primero, para ponernos en situación, veamos la foto de partida. En 1979, el partido de Suárez, la UCD, gobernaba en minoría y el PSOE era el principal partido de la oposición. Un mapa político, como veis, bastante equilibrado. Y ahora pasamos a 1982. Fijaos en el cambio. Es un auténtico terremoto electoral. El PSOE de Felipe González arrasa con una mayoría absoluta histórica. Y lo más increíble, la UCD, el partido que había pilotado toda la transición, prácticamente desaparece del mapa. Pasa de 168 escaños a solo 11. Una barbaridad. Pues bien, este momento es el que la mayoría de historiadores considera el final de la transición. Un partido de izquierdas, que solo unos años antes era ilegal, gana con una mayoría aplastante, y el gobierno saliente le entrega el poder sin ningún problema. Esa imagen era la prueba definitiva. La democracia en España, por fin, había echado raíces. Pero claro, ¿cómo vemos hoy la transición? Su legado es muy complejo y a día de hoy sigue generando un debate muy intenso. Por un lado, sus logros son innegables. Se consiguió una democracia estable, la entrada en Europa y, lo más importante de todo, se evitó otra guerra civil. De hecho, fue un modelo que se estudió en todo el mundo. Pero, por otro, las críticas apuntan a sus sombras, el llamado pacto de olvido sobre los crímenes del franquismo, la continuidad de ciertas élites del antiguo régimen y temas como el modelo territorial que siguen siendo fuente de debate hoy en día. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire. ¿Fue la transición un ejemplo modélico de pragmatismo, de consenso, o fue un proceso que dejó demasiadas facturas pendientes de pagar? Quizá, y solo quizá, la respuesta es que fue las dos cosas a la vez.